Iniciamos ya uno de los años más convulsos e importantes de la última década. Elecciones en más de 75 países. La elección más grande de la historia de nuestro país. ¿Qué vamos a vivir? ¿Por qué necesitamos involucrarnos en este proceso, no solo en México, sino en el mundo? ¿Qué está en riesgo y qué cambios vienen en el 2024? Aquí te vamos a platicar todo. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola Marisa, ¿cómo estás? Parece que ya pasó todo el mes y no hemos tenido capítulo, pero bueno, Marisa y yo trabajando muchísimo. Ahorita vamos a platicar dónde hemos estado compartiendo toda esta información, pero qué gusto saludarte, Marisa. Hola Valeria, hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros empezando esta segunda temporada. Exactamente como dice Valeria, sepan que no estuvimos tiradas en la hamaca, como dirían aquí en Veracruz. Valeria, yo creo que ni siquiera en Navidad ni en Año Nuevo dejamos de hablar con todos los proyectos que vienen para Cambiando la Narrativa, pero teníamos pendiente reportarnos con ustedes para retomar el podcast en este año tan importante y tan convulso como lo es en el 2024. En podcast anteriores, en la primera temporada, ya habíamos platicado todo lo que viene para el 2024. Hablábamos de elecciones en El Salvador, elecciones en los Estados Unidos, posibles elecciones en Venezuela, pero conforme avanza el tiempo y todas las columnas de análisis se empiezan a enfocar en la importancia de este año, me doy cuenta que, lo escuché en una cifra y me sorprendió, que desde que la democracia se creó en la antigua Grecia no habíamos tenido un año tan convulso como el que vamos a tener este año, refiriéndose a elecciones en más de 75 países. Más de la mitad de los habitantes del mundo están convocados a las urnas. Esto nos querría dar a entender que la democracia está de moda, por decirlo de alguna manera, en el mundo, con tantas elecciones democráticas por ocurrir en este año, pero irónicamente la misma democracia es la que está en riesgo. No estoy hablando en México, sino en la madre de las democracias, Estados Unidos, con la elección que van a vivir y con todo lo que ha pasado alrededor de Donald Trump, Joe Biden. Así que mucho jugo, mucha carne para sentarnos a hablar y a involucrarnos juntos en estos temas. Así es, Marisa. Y lo más importante para nosotros en este capítulo, aparte de arrancar la segunda temporada, arrancar el año, es compartir en lo que nos mueve desde el inicio de este proyecto, que es acortar la brecha que existe entre el ciudadano común y corriente, que somos todos nosotros y al final pues todos los ciudadanos, y lo que pasa en el acontecer nacional, lo que está pasando en nuestro país, acortar esa distancia entre nosotros y quienes toman las decisiones. Y hoy, obviamente, no nada más vamos a hablar de México, sino todo lo que ya comentó Marisa que está pasando a nivel internacional. Pero lo que queremos es que hoy, arrancando este mes, estemos informados, estemos actualizados de los retos que vienen. Y pues arrancamos. Y se dice que hasta en el 48, en el año 2048, se va a volver a repetir un año como el de hoy, que es un tsunami electoral, donde va a haber demasiado movimiento. Y como hoy sabemos que, y lo hemos platicado mucho en este podcast, vivimos también a través de las redes sociales. Eso es lo que va a estar y eso es lo que está haciendo el gran tema a nivel mundial. Entonces, pues empezamos, como saben, tenemos siempre 3 temas y luego una invitación a la acción, un call to action. Entonces empezamos con el primer tema, Marisa, te paso micrófonos y vamos comentándolo. Perfecto. ¿Qué vamos a vivir en este 2024? Bien lo decía Valeria, es la comentocracia, va a ser las elecciones, el proceso electoral. Nosotros iniciamos este podcast con el objetivo de acortar la brecha que naturalmente existe entre el ciudadano, que nos desentendemos de las decisiones políticas, pero irónicamente en este año nos interesa que se involucren, porque también los políticos se van a involucrar en las decisiones ciudadanas. Nunca vamos a volver a repetir, por lo menos en los próximos 5 años, el interés de un político en involucrarse en el acontecer ciudadano, porque vienen elecciones. El poder este año lo tenemos los ciudadanos.
Y si no sabemos cómo ejercerlo, lo vamos a perder por completo, porque no quiero ser pesimista, pero pasando las elecciones del 2 de junio, los políticos se involucran en las decisiones políticas, en el acontecer del día a día de la administración pública, y los ciudadanos regresamos a una rutina que naturalmente nos aleja de estas decisiones. Entonces tenemos, ya ni siquiera les quiero decir 6 meses, estamos ya a 100 días de activar la maquinaria del activismo social para meternos en todo esto. Vamos a las cifras que bien decía Valeria. ¿Qué vamos a vivir este año? En México, la elección más grande de la historia. Se renueva la presidencia de la República es una posible elección de continuidad del primer gobierno de izquierda, a lo que voy, el primer gobierno de izquierda en la historia de este país llega a una especie de referéndum en donde la gente puede escoger entre continuidad con la candidata del oficialismo o cambio con las opciones que la oposición ha brindado, que en estos días de vacaciones ya se definió la boleta electoral y quedaron dos alternativas: Xóchitl Gálvez por la alianza PAN-PRI-PRD o Jorge Álvarez Maínez como el candidato único de Movimiento Ciudadano. Las candidaturas independientes ya se desecharon como opción para este 2024, puesto que la fecha límite para que los independientes presentaran las firmas que necesitan para entrar en la boleta ya pasó y ni siquiera Eduardo Verástegui lo juntó, entonces descartamos la opción de independiente. Hasta ahorita nos vamos con 3 vías. Se renueva la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es el poder legislativo, y dependiendo del estado en el que tú te encuentres, o sea, esto vamos a votar absolutamente todos los mexicanos, y dependiendo del estado en donde nos escuches, en 9 estados se renuevan gubernaturas, como es el caso de Veracruz, mi estado, en otros ayuntamientos, como es el caso de Nuevo León, en donde está Así Valeria, es. y congresos locales, dependiendo si el caso, puedes checar toda esa información en la página del INE por si tienes duda de qué vas a votar. Y es bien importante saber que en tu credencial, ahí es donde dicen la sección en la que vives y obviamente en la página del INE puedes introducir tu sección y te vienen todas las opciones ya cuando arranquen las campañas oficiales en marzo de quiénes son los candidatos para todos los puestos y para que tú sepas todas las boletas que vas a recibir y ya vayas bien enterado y sobre todo que tengas estos meses para analizar los diferentes perfiles. ¿Cómo vienen los números que me parecen súper interesantes a nivel mundial a lo que estamos llamados? En los Estados Unidos, la principal potencia militar también acude a las urnas. Que esto, a ver, yo creo que yo ya hasta tengo ganas que pase la elección mexicana para ponerme a hablar de los Estados Unidos de lleno, porque qué onda lo interesante, no sé si llamarlo interesante, no sé si llamarlo preocupante, no sé si llamarlo atípico. Si nos vamos a la lógica que Valeria y yo, y ahí en el segundo tema lo vamos a desarrollar, que una elección es un proceso social, tendríamos que estar muy pendientes de qué está viviendo Estados Unidos para que se estén comportando los electores como se están comportando hasta ahora con un posible regreso de Donald Trump. Pero, en resumen, la principal potencia militar, los Estados Unidos, acude a las urnas. El Es país. preocupante, perdón Marisa, para mí es preocupante y me quedé pensando y dijiste, ¿cómo lo vivimos? Donald Trump fue ayer condenado a pagar 83 millones a una de las periodistas que lo estuvo demandando. Entonces, es preocupante que su popularidad va en aumento a pesar de tener un número importante de ahorita juicios en su contra. Tiene cerca de 91 cargos en su contra, Así es. no ha acudido a un solo debate del Partido Republicano, utiliza el tema de los juicios, o sea, la antesala de cuando lo van a juzgar, o sea, no es un tema menor, como la vocería que alimenta a su electorado, y a pesar de toda esta ironía, su discurso populista ha permeado tanto que aparentemente va a volver a ser Así es. candidato y posible presidente. Pero ahorita llegamos a ese punto. El país con mayor extensión territorial, Rusia, acude también a las urnas. El famoso Vladimir Putin se va a poner en un escrutinio democrático, por decirlo de alguna manera, que es muy irónico decirlo también, porque en un país como Rusia, en donde Vladimir Putin lleva en el poder desde el año 2000, evidentemente este ejercicio de las urnas es algo simbólico, puesto que todos los opositores de Vladimir Putin o los asesinaron el año pasado Así o es. los han desterrado del país o guardan silencio por temor al régimen, ¿no? A esto me refiero también con que el hecho que la gente acuda a las urnas no significa que un país vive en democracia. El país musulmán más poblado del mundo, Indonesia, también acude a las urnas
Y evidentemente el país más poblado también, India, acude a las urnas también. Esto por no llamar en América Latina a El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, México. Y todo esto nos importa porque todo lo que va a pasar en el mundo repercute en el país. Llámese en el exterior o, por ejemplo, en nuestro vecino más cercano, los Estados Unidos, porque el discurso populista repercute en el país y el discurso populista guiado hacia los mexicanos ha hecho que ya el mismo presidente Joe Biden tome acciones más contundentes para tener que confrontar esta narrativa en contra del país. Joe Biden ya anunció para el día que grabamos este capítulo, lo acababa de anunciar en la mañana, hoy sábado, que va a regular la frontera con México de una manera mucho más contundente. Lo denominaron cerrar la frontera con México. Veamos a qué se refieren con esto, si el Senado se lo aprueba. Esto evidentemente como respuesta a la popularidad que ha adquirido Donald Trump con este discurso contra los mexicanos y a lo tibio que se ha hecho Joe Biden durante toda su administración, que ha logrado que el 71% de los jóvenes entre 18 y 29 años en los Estados Unidos reprueben la administración de Biden. Entonces, con una oposición tibia, Donald Trump con un discurso populista se fortalece y por supuesto que no podemos echar en saco roto que el discurso populista se vuelva la moda del 2024 en unas elecciones tan importantes como las que viviremos en el país. Así es. También en qué impacta todas las elecciones de lo que está pasando en otros países. Obviamente impacta en la economía, que ya están todos los países, estamos muy conectados. Sabemos que México le está apostando fuertemente al nearshoring y también afecta por todos los movimientos electorales políticos de los diferentes países. Afecta en las percepciones también de lo que estamos viendo en las noticias, en las redes sociales. Impacta en la seguridad por la migración que también hay en los países, sobre todo nosotros como mexicanos en los Nosotros, países claro, como país de paso. De América Latina, que somos un país de paso, afecta lo que están viviendo políticamente los países del sur en el tema económico y pues están viniendo y lo hemos platicado también en este podcast y es un tema que seguirá siempre siendo muy, muy presente y muy actual en México. Entonces, impacta y eso es hoy el panorama. Ese es el primer tema que veamos, que va a haber demasiado movimiento y también recordar para México, que es uno de los grandes temas que a mí me preocupan, Marisa, es que lo que hemos vivido en las últimas elecciones son momentos también de mucha inseguridad en nuestro país. Reporteros, sabemos que México es uno de los países más peligrosos para vivir para los periodistas y también candidatos que han sido asesinados en las últimas elecciones. Entonces, estemos alertas, estemos conscientes de lo que implica una elección en nuestro país. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el segundo tema, Marisa, que es cómo cada elección es el resultado de un proceso social, cómo la elección, nos guste o no el resultado, viene siendo una radiografía, una fotografía de cómo está el país. Y tenemos aquí algunos ejemplos que podemos irles platicando, pero quienes estamos más grandes nos vamos a acordar porque hemos estado, Marisa y yo, compartiendo toda esta información en universidades, en preparatorias. Y cuando les hablamos del 2000, como que se quedan No, así esperando un cuento que les vamos a contar. Y a mí me encanta recordar el 2000 cuando a fue mí la también. alternancia, cuando siempre digo que me acuerdo hasta qué traía vestido, cómo fui a votar, fui con mis papás, fue mucha emoción el votar, pero sobre todo es mucha emoción saber que hubo cambio, que hubo alternancia. Entonces, empecemos Esto algunos que comentas, ejemplos. Valeria, nada más antes de Sí. entrar a los ejemplos, es bastante importante y bastante interesante porque efectivamente yo en el año 2000 todavía no votaba, pero lo recuerdo muy bien también acompañar a mis papás a votar y es un año, creo yo, que fue parteaguas para la democracia mexicana y para la historia de México en sí por la alternancia que llega a la presidencia de la República, pero que irónicamente uno de los porcentajes más grandes que se van a mover a las urnas en esta elección no lo vivieron, apenas estaban haciendo. Así Las es. personas y los jóvenes que van a votar por primera vez en una elección presidencial no tienen idea del sexenio de Carlos Salinas, no tienen idea de la caída del sistema del 88, no, el tema de Vicente Fox lo escuchan, como bien dices, como un cuento lejano. Entonces, el alejarnos de la fecha en que sucedió pone en riesgo un poco que se vuelvan apáticos hacia esta circunstancia e incluso que no conozcan la importancia de la democracia. Ellos ya no tuvieron la necesidad de
salir a marchar para tener una INE, por decirlo de alguna manera, sino que nacieron, les dieron su INE, pueden acudir a las urnas sin problema y no saben lo que le ha costado a generaciones atrás conseguir este derecho. Entonces es importante decirlo porque creo que en ellos está en muchas formas la clave de esta elección. Pero adelante porque te interrumpí durísimo. No, 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 no. Esto es lo padre de este podcast, de hacer este diálogo. Y quienes nos escuchan, que ya no voy a decir edades, pero que hemos vivido lo que nos ha costado la democracia. Hoy les hago una invitación de verdad que platiquen en sus comidas familiares, fines de semana. Yo con nuestros hijos, mi esposo y yo, lo hacemos constantemente. Nos acompañaron a la marcha que hubo del INE. Le estuvimos platicando historias de cuando éramos niños, de que siempre ganaba el mismo partido. Y bueno, empiezo con este ejemplo, que es, ¿por qué gana Fox? Y es este proceso social que estaba viviendo México después de 70 años del PRI en el partido, después de ir a votar y que sabemos que siempre ganaba el mismo partido independientemente de quién ganar oficialmente. Me acuerdo de Manuel Cloutier, que hicieron una marcha, que hicieron huelga de hambre. Eso nos tocó vivir a muchos de nosotros cuando éramos niños, verlos en la tele, que antes pues no existía más que la tele para ver noticias y la radio. Entonces, contarles a las nuevas generaciones lo que ha sido el coste de la democracia y que apenas tiene 30 años. O sea, somos desde el 97 que se crea el IFE, ahora INE, y todo eso que había, toda esa inconformidad, esa molestia, resultó en que gana alguien que había trabajado en la iniciativa privada como Fox, y me voy a permitir decirlo así, un ranchero, desde cómo se vestía, con botas, la Que hebilla, se salía por jeans, completo del claro, cartón político, ¿no? De la Suburban, del traje, del discurso jeans, priista. así es, y hoy vemos a los jóvenes como el gobernador de Nuevo León que nos siguen causando de repente cierta, pues ¿cuál será? No sé si es como duda de es verdad, y o el destape de Maines también en una carne asada con una carta blanca, y pues nos estamos esperando cosas de repente más formales de la política, pero bueno, Vicente Fox vino a representar esa alternancia y pues fue el triunfo. Entonces sí vemos cómo una elección es un proceso social y yo me pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de esta elección en México del 2024, viendo hoy el proceso social que estamos viviendo en México? Entonces, este es un ejemplo y adelante. Con la situación de Fox, aquí yo quiero hacer como dos anotaciones. En primer lugar, el triunfo de Fox creo que también fue un claro reflejo que somos una democracia joven. ¿En qué sentido? El INE, IFE, hoy INE, se empieza a formar a partir de la caída del sistema del 88, en donde la gente no se compra este cuento que se cayó el sistema y que al otro día resultó que Cuauhtémoc Cárdenas, que la noche de la elección los resultados decían que iba a la cabeza y 3 días después salen a decir que ganó Carlos Salinas de Gortari, empieza a haber tanta inconformidad social que la manera de como Hoy Express empezar a drenar esa inconformidad poco a poco es empezar a hacer reformas que llevaron a la creación del IFE, pero el IFE se independiza de la Secretaría de Gobierno hasta antes, y lo he dicho mucho, pero probablemente no esté claro, hasta antes de que el IFE se independizara, que fue en 1997, las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobierno. Por eso seguía ganando el partido en el poder. Es lo Claro. semejante a si en este año Olga Sánchez Cordero o Adán Augusto o Luisa María Alcalde fueron los encargados de organizar las elecciones. Entonces, hasta que se crea un órgano autónomo como lo es el IFE, hoy INE, en 1997, no es consecuencia que 3 años después tenemos la primera alternancia en la presidencia del país. Creo yo que somos una democracia joven porque por más que queramos ver a México como un país de siglos y siglos de historia, llevamos cerca de 2 décadas con una democracia que realmente funcione. Prueba de ello es que pasamos de la derecha, regresamos al centro, o sea, la misma generación que sacó al PRI volvió a votar por el PRI con Enrique Peña Nieto. Y el Así es. hartazgo a los partidos convencionales será el próximo proceso social, que es el arrastre en las urnas que dio Andrés Manuel en el 2018. Y antes de entrar al tema de Andrés Manuel en el 2018, yo quiero coincidir con lo que dice Valeria, platiquen con sus hijos o pregunten a sus papás. Mucho de por lo que a mí me apasiona realmente el acontecer del país y del nacionalismo, creo yo, que yo hoy en día tengo la oportunidad de ejercer, es porque yo iba a la escuela escuchando a Pedro Ferriz con mi papá y mi papá me iba platicando lo que iba pasando en el mundo y explicándome con peras y manzanas y me involucraron en la conversación desde muy chica, que me hizo hoy en día conocer más de lo que de cierta manera me ha tocado vivir.
Entonces, platiquen con sus hijos. Yo en la conferencia que fuimos a dar a la Prepa Tech, a la hora que platicaba esta historia en donde el padrón electoral lo controlaba el gobierno y entonces los muertos votaban, yo veía a los niños con cara y se codeaban, haz de cuenta, unos con otros con cara de asombro. Y realmente la primera vez que te topas de lleno con la realidad de tu país te sorprende, pero justo lo acabo de encontrar en un libro y lo guardé en mi corcho, que está por acá la frase, y es: nadie está obligado a involucrarse en temas que no conoce. Espero que esta plática sea el primer paso para que te involucres. Y yo todavía, a mí me gusta mucho también compartir esta frase, sobre todo con los chavos, y que aplica porque pues piensas en tu novio, es, en tu novia, no puedes amar y querer lo que no conoces. Y yo también me Claro. considero una mexicana activa, una mexicana siempre proactiva, pero es porque conozco México, porque me he propuesto conocer los diferentes estados, las diferentes realidades, platicar siempre con gente diversa, distinta, y eso al final y eso es algo que siempre he admirado muchísimo de los colombianos que conocen su historia, leen, son muy cultos políticamente, muy patrióticos y por eso Colombia, después de tantos años de las FARC, ha logrado ser el país que es. Pero regresemos a este proceso social pensemos ahora en AMLO. ¿Cómo llega Andrés Manuel López Obrador al poder? Viene o venimos cuando gana de unos años que ya había gobernado el PAN, con dos presidentes, Fox y Calderón, regresa el PRI y sigue habiendo una pobreza importante en México. Se habla que México es nula la clase media, o es la clase alta o la clase baja, o las personas que tienen posibilidades de ir a universidades privadas, y lo comentaba ayer con todos los chavos y estudiantes con los que he estado platicando. Es un privilegio poder tener una carrera. Es un privilegio cuando yo estudiaba el 2%, hoy es el 10% de los mexicanos que tienen una carrera universitaria. Y entonces, tantos años de haber esperado la alternancia y que al final la alternancia no nos resolvió lo básico, que es mejores oportunidades, mejores economía, una mejor economía que te pegue directamente en tu bolsillo, en tu casa. Y pues viene este político que había estado haciendo campaña en 3 elecciones previas, totalmente conocido en toda la República, viajó a cada una de las esquinas del país, a todos los estados, miles de municipios, y logra reunir el voto de la mayoría de todos los estados de México, menos de Guanajuato, que siempre ha sido más de derecha, más panista, más tradicional. Gana en todas las edades, en los jóvenes, en los adultos mayores, y arrasó Andrés Manuel López Obrador. Yo he estado leyendo muchísimos libros de periodistas, académicos, y te dicen, voté por Andrés Manuel. A lo mejor hoy me arrepiento o sigo pro, pero la mayoría de la gente pensante, digo, bueno, por la mayoría de México, ¿verdad? Pero votaron por Andrés Manuel por esta decepción de la que veníamos viviendo de los partidos tradicionales, llámese PRI y PAN. Por completo de acuerdo contigo. Yo personalmente no voté por Andrés Manuel, pero conozco a mucha gente que votó por Andrés Manuel y para nada considero que sea como una etiqueta que te tengas que poner si has votado o no por él, sino que De Andrés acuerdo. Manuel realmente consiguió capitalizar el hartazgo que existía en el país hacia los partidos convencionales y hacia los nulos resultados que habían dado con las oportunidades que habían tenido ya de estar en el poder. Y prueba de ello, como dice Valeria, y muy contrario a lo que yo escucho, yo me he sentado últimamente mucho en mesas a platicar de estos temas y escucho por parte de la oposición esta falsa idea que la clase necesitada vota por Andrés Manuel, pero que la clase alta no vota por Andrés Manuel. No es cierto. Andrés Manuel ganó en el 2018 en todos los grados universitarios, en todos los estados excepto Guanajuato, como bien lo dices. A lo que voy, no es únicamente un tema de un país polarizado. Y si nos seguimos queriendo autoconsolar en cierto punto con esta idea que hay un antiobradorismo que puede que acuda a las urnas a dar un voto de castigo, nos vamos a sorprender con los resultados del 3 de junio, porque realmente tenemos que darnos cuenta que estos 6 años en México han servido para solidificar de cierta manera el discurso del presidente desde Palacio Nacional, por un lado. Por otro lado, con este tema que una elección es un proceso social, que a mí me fascina esa idea, yo la primera vez que me di cuenta que esto era cierto o que esto ocurría fue en el 2016, a la hora que gana Donald Trump, contrario
a todas las encuestas que en su momento lo marcaban como un candidato que no tenía posibilidad en su inicio ni siquiera de llegar a ser el candidato del Partido Republicano, después no pintaba ni una sola encuesta que él fuera a ganar las elecciones. Y me acuerdo esa noche en noviembre cuando empecé a ver el resultado de la elección, y al otro día todos los análisis empiezan a ver cómo nadie, ningún periodista, ningún analista, ningún estadista, se había dado cuenta cómo el discurso de Trump, tan polarizante, había permeado en una base electoral del americano, de la supremacía blanca americana, que se había sentido defraudada después de 2 periodos del primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos, que a los que nos gusta la diversidad lo podemos aplaudir y brincar y abrazar si tú quieres, pero la supremacía blanca ya estaba dañada. Venían de una crisis económica que cuando realmente ya el problema de la política te permea en el bolsillo, ya todo el mundo se empieza a activar y a involucrar. Y entonces nos damos cuenta después de que pasa la elección de todo el proceso social que en silencio estaba ocurriendo. Desde ahí yo me he encargado o he intentado que no me pase este tema, o sea, que no sea al otro día de la elección que diga, ah, puede ser que la gente no estaba tan molesta. Ah, puede ser que el discurso no le llegó al electorado correcto, sino que desde antes empecemos, sí, empecemos a ver realmente cuál es el sentir social de un país. ¿Cómo están, Valeria y yo lo hemos dicho en las pláticas que estamos viendo, cómo están las estadísticas de educación, cómo está el tema de seguridad, cómo está el tema de la salud, cómo están todos los temas que realmente permean en la sociedad mexicana, para que entonces podamos entender qué quieren escuchar los electores? Si sirve o no sirve que te hablen de temas banales en cierto punto, que te presenten un gabinete, que te den un spot populista si tú lo quieres ver. ¿Va a permear o no va a permear tu discurso? Todo va a depender de cómo se sienta la gente. Entonces tenemos que entender el sentir social antes de que nos rebote el resultado en la cara sin habernos preparado para ello. Así es, y yo lo que digo es, Marisa, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda, por eso hoy es el momento de ver a profundidad qué está pasando en México, y básicamente me gustaría, así nada más como que en los 4 temas que siempre nos gusta a ti y a mí comentar, a lo mejor algún dato, no meternos a profundidad, pero algún dato. Educación. Fuimos el último lugar en la prueba de PISA, que es esta prueba que se hace a los alumnos de 15 años de todo el país, de la OECD. 34 países de la OECD, el último lugar en comprensión lectora, en matemáticas, y a mí esto de verdad es un tema que me da vergüenza. Digo, ¿cómo puede ser que hayamos salido en último lugar de 34 países? Muy pocos de los estudiantes, no me acuerdo el porcentaje, se los debo, pero no podían subtraer la idea principal de un texto. Imagínense, esos son los chavos jóvenes que van a ir al El rato futuro de nuestro país. a trabajar, ¿verdad? Y a mí me duele Seguridad. mucho esa Ujú. estadística, el tema de la educación me duele mucho porque no significa que los jóvenes no quieran aprender, sino que no se les ha dado una educación de calidad y por ende y se vincula perfecto con seguridad. Si tú no tienes acceso a una educación de calidad, no vas a poder tener acceso a un empleo de calidad que sea un empleo bien remunerado. Y lo linkeábamos Valeria y yo cuando preparábamos las conferencias con el tema de seguridad y es escalofriante el resultado que una mala educación puede conseguir. Adelante con el tema de seguridad, Valeria. Seguridad. Sabemos que es el país más peligroso para las mujeres. 11 mujeres mueren diariamente, violentamente. 110,000 desaparecidos en este sexenio. Y para mí la que más me impacta, Maris, y me ha quitado el sueño y tanto que he leído ya tanto de seguridad, es que el narcotráfico es el quinto empleador del país. Es decir, como lo veo yo, y así siempre se los comparto a los chavos, es se me cierra la puerta de una oportunidad laboral, se me cierra la oportunidad de la educación, se me cierra la oportunidad de comer bien, de tener una familia que se encargue de mí, y de repente se me abre la única puerta que me ofrece dinero rápido, y por eso los chavos le entran. Venimos No, de años de puertas que se nos cierran y se nos cierran a cerradas. los chavos. Entonces, Con otra unas vez redes es, sociales aspiracionistas en donde te así es. muestran cómo la gente que sí tuvo acceso a lo que a ti no te dieron tiene un nivel de vida muy,
muy cómodo, muy llamativo, muy privilegiado. Y este tema de la seguridad lo vinculábamos muy bien. Esta estadística que sacó la revista Science en los Estados Unidos, que si el narcotráfico fuera una empresa, como dijo Valeria, sería una de las 5 empresas más grandes del país. Si lo vinculamos con el tema de seguridad, sí, ¿cuál es la única empresa de las 5 más importantes que no te va a pedir una escolaridad mínima? Exacto. Evidentemente el narcotráfico. Y no quiero generalizar porque a mí me molesta mucho cuando la gente empieza a decir que la gente roba porque es gente necesitada, porque no lo creo así. Yo conozco gente necesitada que es honrosa, trabajadora y creo que la base de este país es tremendamente positiva, pero sí creo que por más que hay ciertos valores y cierta moral que nos lleva a estas decisiones, sí creo que el hecho de no dar una educación de calidad sí abre una puerta diferente al narcotráfico, que si ese estudiante hubiera tenido la oportunidad de conseguir ese dinero por un empleo bien remunerado, que además te dé una satisfacción y la satisfacción que te dé el trabajo, y que además te da la tranquilidad de no meterte a estos puntos que el narcotráfico, porque yo no creo que el narcotráfico sea un trabajo que te dé paz en tu vida diaria, ¿no? Yo creo que si tuvieran una alternativa diferente, no la tomarían. Y esto, evidentemente, de lo que nos terminamos quejando, que son las estadísticas de inseguridad y los inseguros que estamos en este país, es mucho una consecuencia de no alimentar la base del país, no dar una educación de calidad a los jóvenes que la necesitan y que hoy en día le están pidiendo. Así es, totalmente de acuerdo. Y regresando a que las elecciones son un proceso social, ¿qué estamos viviendo de nuevo en México en cuanto a estas próximas elecciones? Un proceso social también de que por primera vez tenemos candidatas mujeres, que es parte de todo este proceso del avance de las mujeres o que ha sido lento, pero hemos ido avanzando. También que los jóvenes, tenemos a un candidato muy joven de 38 años y no le fallo a la edad, que también demuestra que se han ido involucrando los jóvenes, pues sabemos la edad también del gobernador de Nuevo León, súper joven, 36 años recién cumplidos. Entonces es parte esta elección que estamos viviendo de muchos de los cambios, avances que hemos tenido como país. Y yo lo que aquí quiero reforzar es la figura del INE, aunque ahorita es el tercer punto al que ya vamos, pero recordar y confirmar de verdad que este, y todos lo sabemos porque muchísimos hemos sido o funcionarios de casilla o un familiar nuestro, que no se nos olvide que las elecciones, el proceso lo hacemos los ciudadanos. Millones de mexicanos somos funcionarios de casilla, contamos voto a voto, eres el secretario de la casilla, el escrutador, el presidente, representando a partidos políticos, somos los ciudadanos. Entonces, en este proceso social que vamos a vivir y que estamos viviendo, único histórico por la cantidad de puestos que se van a elegir, porque son 2 mujeres las punteras, porque los jóvenes están entrando, jóvenes que no les tocó vivir toda esta lucha democrática, saber que somos nosotros los que somos encargados de que este sea un proceso transparente, limpio, en paz y que depende de nosotros. Y recordar, si te llega la invitación a que seas funcionario de Ay, casilla, tómenla, tómenla, sí. bueno, aparte de tomarla, que a mí me encanta porque te pones de acuerdo con los que te toca, que son tus vecinos, que muchas veces los conoces o no, y que se ponen de acuerdo, yo llevo sándwich, yo llevo cocas y tal, me encanta. No sé si sabían este dato, pero te eligen según el grado de escolaridad. Entre más grado tengas, según la información que compartiste en el INEGI, si tienes doctorado, de ley vas, si tienes maestría, vas a salir seleccionado. Acuérdense que también se rifa cada año la letra del apellido. Exacto, la letra del apellido y el mes de nacimiento. Y en base a ello, Exactamente. dependiendo tu escolaridad, es el cargo que te dan dentro de la mesa. Entonces es un honor ser elegido, di que sí, y todos ya con la camiseta puesta para vivir este proceso que nos toca a nosotros y que de nosotros depende los resultados del proceso, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí, Marisa, ¿qué nos toca a nosotros? Que me fui adelantando, pero para pasar al tercer Va todo de tema. la mano. Yo, por supuesto y por completo, a ver, a mí todos los días de las elecciones me emocionan. Desde chiquita soy la típica que se va a ver a las 6 de la tarde, a la hora que cierran las casillas. Si no lo han hecho, vayan, de verdad, o lleven a sus hijos o a sus sobrinos. Cuando empiezan a contar los votos y que si este nulo, este no, y están los ciudadanos haciendo este proceso
electoral poniendo la sábana, y la sábana de resultados la puedes constatar con los resultados que están apareciendo en internet. A mí se me hace un proceso precioso, pero por otro lado también creo que no nos hemos dado cuenta que, o por lo menos no le hemos puesto la atención necesaria, que la democracia y el acudir a las urnas es un privilegio que nos da de poder hacer un cambio en cualquier situación y en cualquier país sin necesidad de llegar a la violencia. ¿A qué voy? Si Venezuela hubiera tenido una democracia sólida, hubiera podido acudir a las urnas a sacar a Nicolás Maduro del régimen en el que lleva desde que Hugo Chávez empezó en 1998, sin necesidad de todas las marchas y de todos los muertos que han ocurrido en los últimos años. ¿Por qué? Porque si no es por un golpe de Estado o por la democracia en sí, no hay manera de sacar a una persona en el poder, porque no hay marcha suficiente que haga que un político salga del cargo en turno. Entonces, lo vimos en Chile, y este es otro ejemplo de cómo una elección es un proceso social, en 1988, que con un referéndum acudiendo a las urnas se terminó la dictadura de un militar como lo fue Augusto Pinochet. A ver, que por supuesto el ejército se involucró para que el dictador aceptara el resultado, sí, pero no hubo necesidad de violencia para que la ciudadanía pudiera ejercer un cambio sustancial en el país. A lo que voy, no nos hemos dado cuenta lo privilegiados que somos de poder tomar acción en los cambios de nuestro país, como lo es el día de la elección. Yo todavía no puedo creer la gente que se va a bodas, que se va a viajes, que están crudos o con resaca y no se paran a votar. No terminan de entender el privilegio que tenemos de la decisión que tomamos en ese día. Entonces, si todos los días de las elecciones yo me despierto emocionada, este año me voy a despertar el triple, porque realmente sí creo que voy a celebrar una fiesta cívica y lo quiero transmitir durante estos meses para que el apartidismo, el abstencionismo se rompa y la gente se empiece a motivar. Y bien lo decías, ahora sí que nos toca a nosotros, además de votar, empezar a, bueno, ya dijimos dos cosas. En primera, votar; en segundo, platicar con tus hijos o preguntarle a tus papás de los procesos anteriores, pero vámonos a lo más simple. Si tienes tu INE, yo te recomiendo, yo ya lo hice, voy a subir a mis redes sociales un ejemplo de cómo yo ya mi INE la guardé en el closet y cargo mi licencia en el coche, obviamente, y una Para licencia vencida. identificación, para ¿Para identificación. Yo qué? también ya lo estoy haciendo así. Si en una caseta de un fraccionamiento me piden una identificación, doy mi licencia vencida. O sea, De me lo piden acuerdo. como identificación, pero no estoy en riesgo de perder mi INE, porque ahora sí ya estamos en la recta final y no nos podemos dar el lujo de no tener INE. En primer lugar. En segundo, si lo tramitaste hasta antes de este 22 de enero, tienes hasta el jueves 14 de marzo para irlo a recoger. Si no vas a recoger tu INE, esas INE se van a destruir y entonces puedes aparecer en el padrón electoral porque te registraste con el INE, pero no vas a aparecer en el listado nominal. El Así listado es. nominal es la libretita que van a tener los funcionarios de casilla el día de la elección, en donde aparecen únicamente las personas que recogieron su INE vigente. Entonces, ojo con eso. Si vas a votar en el extranjero también, por primera vez tienes tres opciones de modalidad para voto en el extranjero, que es el voto presencial en ciertos consulados, el voto digital, que es nuevo en este año, y el voto convencional, como han sido en elecciones anteriores. Tienes hasta el 20 de febrero para registrarse. Si pasa esta fecha, ya no te puedes registrar. Y ojo aquí, ya con esto te cedo la palabra, Valeria, no se vale, porque me lo han preguntado y me da, bueno, no voy a decir que me da risa, voy a mejor hacer declaración. No se vale decir, si yo voy a estar de vacaciones en Madrid, ¿puedo votar? No, señores, esto aplica para la gente que vive en el extranjero. Y ojo con esto, si tú te registras para votar en el extranjero, vas a aparecer en el padrón electoral del extranjero para votar y se va a eliminar tu opción de votar en el padrón electoral mexicano. A lo que voy, si tú vives en el extranjero, te inscribiste allá y casualmente vienes a México y quieres ir a votar, no vas a poder No votar porque puedes. tu registro ya está en el extranjero. Entonces, ojo Mm. con eso y activarnos todos. Pues yo nada más empiezo con tareas, tareas que nos tocan a todos los ciudadanos y es eh, la importancia de conocer las opciones que tenemos, porque qué está en juego y da para otro capítulo que justo en la mañana dije, da para otro tema, Marisa, que es los órganos independientes están en juego con las propuestas que el presidente quiere Urge ese presentar. tema. Urge ese tema que seguro ya estamos planeando para el siguiente capítulo, pero importantísimo. Yo con esta frase, para mí es importante comunicar, independientemente por quién vayamos a votar, si somos pro un partido, pro otro, es
la importancia de tener diversidad política en el Congreso, para que ningún partido tenga la mayoría y para que realmente haya contrapesos, gane quien gane. Entonces, para mí, si me preguntan ojo en no votar en cascada, como muchos de nosotros hemos votado sí. tradicionalmente. Yo siempre he votado por el candidato más que por el partido, y sí he votado muy distinto, pero hoy creo que más que nunca es importante tener contrapesos en el Congreso. Entonces, ¿quién tiene posibilidad de ganar? Que es un contrapeso para quien posiblemente va a ganar la presidencia y empezar a elegir así mi voto. Y bueno, eso es para mí con la idea que quería cerrar. Y si quieres, vámonos como el call to action, que lo tenemos muy, muy bien enumerado, Marisa. Si quieres, aquí lo compartimos para que sean con los mensajes que nos vamos y podamos cerrar. Adelante. Yo en el call to action también, ¿con qué voy, con qué me quedo, con qué nos tenemos que quedar todos? Vamos a estar en un tsunami electoral y también en un tsunami de discursos populistas. Nayib Bukele en El Salvador trae un discurso súper populista que a nivel internacional aparentemente ha permeado muy bien. No sabemos si a nivel interno en su país. Donald Trump va a traer un discurso tremendamente populista. Lo vimos en cierto caso, en el caso Nuevo León, los discursos populistas sobre realmente como lo sustancial de cualquier tema. ¿A qué voy con esto? En un tsunami de discursos populistas tenemos que empezarnos a involucrar en tecnicismos. Tenemos que conocer la importancia de los contrapesos, la importancia de las instituciones, para que no nos vayamos con el canto de las sirenas o con el discurso más bonito, porque a ver, yo hoy te puedo decir que si yo llego de presidenta te voy a dar 1,000 pesos diarios a ti y a todos los habitantes de tu familia. Es un discurso precioso, pero sumamente populista porque no se puede llevar a cabo como te lo estoy prometiendo. Entonces, vayámonos a los tecnicismos para poder contrarrestar este tsunami de discursos populistas, que como bien dice Valeria, va muy de la mano con el tema de los contrapesos en el Congreso y del posible plan C, que es importantísimo que hablemos de esto en el siguiente capítulo. Pues oigan, con esto cerramos ya mucha tarea para tener activa nuestra INE, irla a recoger si vives en el extranjero. Y pues los invitamos a que compartan este podcast porque es responsabilidad de todos y de todas ser parte de este proceso electoral para que no nos tome por sorpresa y que este proceso social desde ahorita lo empecemos a leer para saber qué viene para México. Aprovecho el último call to action porque sí me interesa, se me vino a la mente. También en otros años y en otros momentos, a la hora de hacer reformas o de legislar, escriban a tu diputado. No sé quién es mi diputado. Aquí tenemos la oportunidad de empezar a conocer a nuestros diputados. Chequen quiénes son los candidatos, chequen qué propuestas tienen, váyanse familiarizando con ellos porque los vamos a ocupar a partir del 1 de septiembre que entran al Congreso para empezarnos a activar y a estar presentes con ellos también en base a todo lo que sea, a lo que se puede reformar. Ahora sí, con eso cerramos, Valeria. Muchas gracias a todos por empezar con nosotros esta segunda temporada. Gracias por escucharnos, gracias por ver y escuchar este episodio. Síguenos en Instagram como Cambiando la Narrativa. Suscríbanse, compártanlo, responsabilidad de todos. Y bueno, pues agenda abierta para los temas que quieran que sigamos tocando. Escríbanos, propónganos y aquí los vamos a traer más invitados también. Y bueno, pues muchas sorpresas para este semestre. Un abrazo a todos y arrancamos con todo el 2024. Nos encuentran a Valeria y a mí como V-Guerra S, Valeria en Instagram, Marisa Informa, estoy ahí también para lo que se les ofrezca, Cambiando la Narrativa.podcast, YouTube, Spotify, y estamos abiertas también con un nuevo proyecto que son conferencias presenciales, que a través de estas 3 redes sociales nos pueden también hacer solicitudes de fechas. Valeria, encantada de retomar este tema que me apasiona tanto. Gracias a todos por empezar con nosotros el 2024. Gracias, y esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.